Les damos en primer lugar la más cordial bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes, en nombre de los organizadores. En primer lugar, agradecerles la compañía durante las dos jornadas anteriores y ahora en esta tercera y última jornada de la novena semana teológica, que tiene esta pregunta central que nos ha acompañado estos días: ¿contribuye la fe a una mejor sociedad? Y bueno, hemos tenido expositores de primer nivel, vamos a continuar en ese mismo esquema hoy día, que nos han proporcionado distintas miradas para poder juntos ir respondiéndonos esta pregunta. Y en ese contexto quiero compartir con ustedes un breve repaso de lo que fueron las presentaciones del día de ayer. Nos acompañó Óscar Galloso con su presentación Testigos y Servidores del Amor del Padre. Óscar nos hizo algunas preguntas importantes, las implicancias de la fe en la construcción de la sociedad y los aportes que podemos hacer en el presente. Y hizo una mirada desde la escritura con una fe enraizada en la historia. Él formuló unas preguntas que quedaron resonando, yo me imagino, en cada uno de nosotros. Nos decía: ¿quiénes son hoy el huérfano, la viuda y el forastero? ¿Qué responsabilidad nos atañe, si acaso hay espacio para ser indiferentes? Nos decía que el Padre actúa en la historia y finalmente el actuar del Padre y del Hijo es dar vida. Y su acción es vista, ¿no es cierto?, en la acción del Hijo. Para discernir, hacía algunas preguntas: ¿quién tiene su vida amenazada y dónde se encuentra? ¿Dónde está la vida que necesita la salvación, la acción del Padre? ¿Cuáles son las amenazas a la vida en nuestra historia presente? ¿Cuál es la acción que el Padre está haciendo para que nosotros la secundemos? Esa pregunta también era bien relevante. ¿Cuál es la acción que está haciendo el Padre? Y si el actuar del Padre es dar vida, ¿de qué manera entonces nosotros podemos secundarlo, contribuyendo también a esa respuesta? Y finalmente nos citó Óscar el sermón de Montesino, a propósito, ¿no es cierto?, de la comunidad dominica, que termina, ¿no es cierto?, en lo que es la conversión del futuro padre Bartolomé de las Casas, y ahí nos quedamos con una pregunta también que se hacía en ese sermón muy potente, que nos decía: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? Que en el fondo podríamos hoy día dejarla resonando entre nosotros: ¿con qué derecho y con qué justicia actuamos de esa manera? Después de Óscar se presentó Sergio Murga con una presentación que nos invitó a reflexionar desde la lógica de la coyuntura que ha vivido Chile, la pandemia, el estallido social, y él nos hizo presente algunos elementos de la crisis. Compartió con nosotros esta crisis, si era la crisis en primer lugar, era una situación de peligro o una posibilidad. Y en la lógica de una posibilidad, que fue a lo que nos fue conduciendo Sergio, que en algún momento nos dijo que era un optimista a toda prueba, él revisó las causas que, por ejemplo, dieron lugar al estallido, citando un artículo de un medio de comunicación más bien conservador norteamericano, con una crítica muy dura a la acción, ¿no es cierto?, particularmente de los actores gubernamentales. Y después él listaba una serie de situaciones que dieron causa, ¿no es cierto?, que fueron acumulando una energía que se fue gatillando posteriormente en este estallido social y que ha sido conducida institucionalmente en el plebiscito de hace pocos días atrás. Mencionaba, por ejemplo, la justicia desigual, estos varios casos Gate, que finalmente dan cuenta también de un descrédito de las instituciones, la relación con los pueblos nativos, a pesar de existir vigentes convenios internacionales, el manejo improvisado de la inmigración, el centralismo exacerbado y las zonas de sacrificio regionales, algo que nos convoca tanto para, por ejemplo, quienes estamos aquí en la región de Antofagasta, con zonas de sacrificio como Tocopilla, por ejemplo, o la misma ciudad de Calama.
Nos mencionaba también la situación de las colusiones. Cada uno sabemos, ¿no es cierto?, el impacto que han tenido en distintos ámbitos, el desprestigio de lo público por lo privado, la existencia de los patipelados, por ejemplo, hacinados en campamentos, y este llamado a quedarse en casa en el contexto de la pandemia, que la pandemia en el fondo lo que vino a mostrar o a desnudar eran situaciones desiguales preexistentes y que lamentablemente constituyen determinantes sociales de la salud y por lo tanto exponen a las personas a una mayor vulnerabilidad. Y finalmente, Sergio nos mostraba algunos cauces de salida. Nos decía, ¿desde dónde seguimos? ¿Del yo, del tú o del nosotros? ¿Desde la administración del propio metro cuadrado o, ¿no es cierto?, desde una antropología de la alteridad que nos señalaba tiene 5 momentos? Primero, partiendo por el silencio. Segundo, la construcción del diálogo. Tercero, determinar la relación. Cuarto, la intensidad. Y quinto, la comunidad. Y nos entregaba, ¿no es cierto?, en esta misma línea, causas de salida con algunas, nos compartía algunas recomendaciones específicas, distinguir los hechos de las interpretaciones, no creer a la primera, nos decía, en época de tanta noticia falsa o fake news. Hacer y hacerse preguntas. Observar y copiar a los otros, otras naciones, en la medida de lo posible. Es decir, con resguardo de nuestra propia idiosincrasia. No es cosa de tomar un modelo e instalarlo en Chile. Muchas veces estos modelos responden a procesos históricos, que significa que ese modelo tenga éxito. Por lo tanto, no es cosa de copiar. Esto también una reflexión que en lo personal compartí mucho, aceptar que esto es algo que nos va a acompañar en el tiempo. No es algo que va a desaparecer. Finalmente nos decía, ¿no es cierto?, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Y que indignarse es insuficiente si no hay compromiso. Así que, como ustedes verán, bueno, los que estuvieron presentes y quienes hoy día se están sumando, tuvimos un espacio de mucha reflexión, de muchas preguntas más que respuestas, pero preguntas inteligentes que ayudan a que uno vaya también discerniendo sus propias respuestas. Y vamos a continuar hoy día con 2 exposiciones finales, pero antes de entrar a ellas, las reglas del juego, como hemos venido señalando, cada expositor o expositora tiene 25 minutos para poder hacer su presentación, ahí los vamos a ir marcando con el tiempo, porque hoy día es una jornada especial de cierre, así que vamos a preocuparnos de los tiempos, pero en general los expositores los han cumplido. Después que expongan nuestros 2 invitados, vamos a tener un espacio de preguntas, y ese espacio de preguntas es sobre la base de las preguntas que ustedes hagan en el chat de esta transmisión. Les queremos pedir que pongan su nombre cuando hagan la pregunta, porque a veces la cuenta que tienen registrada no es la misma, así que ayer mencionábamos algunos varones que en realidad eran preguntas de mujeres, ¿eh? Así que con toda confianza nos ponen el nombre. Y muy importante, mantengan sus micrófonos silenciados durante todo este espacio para que podamos, ¿no es cierto?, escuchar las exposiciones, no hay interferencia y finalmente nosotros vamos a ir transmitiendo las preguntas que ustedes hagan. Nos hemos esforzado todo el equipo que estamos trabajando de manera de que todas las preguntas puedan ser hechas y todos sientan que ha habido respuestas para ellas. Bien, así que entramos inmediatamente en materia. Vamos a dar la bienvenida a nuestros 2 expositores. Va a estar con nosotros Tony Mifsud, sacerdote jesuita, que se va a referir, o su presentación se denomina el discernimiento ético, y a continuación de él va a estar Francis Espinosa Figueroa, quien se va a referir a Pensando el futuro de Chile. Y comenzamos de inmediato con Tony. Tony es doctor en teología moral, académico del Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, y también actualmente capellán del Servicio Jesuita, el Servicio Jesuita para Migrantes en su área aquí de trabajo en Antofagasta. Así que Tony, muy bienvenido, tienes la palabra y tus 25 minutos para compartir con todos nosotros tus reflexiones. Tony está en silencio. Muchas gracias, Víctor. ¿Puedo usar la pantalla? Sí, perfecto.
No, no me sale. Revisa. La van a revisar. Ya, yo por lo menos traté y la tengo habilitada, así que deberías tenerla en un momento. A ver. Bueno, voy a comenzar mientras tanto. Pero tranquilo, vuelve a ¿Ya? intentar, no hay Tony, problema. está habilitado. Y no me aparece aquí. En, A ver. en ¿Qué Share puedo? Screen, ahí, si lo Sí, pinchas, no me sale nada. Ah, ok, ya lo encontré. eso, Ya, perfecto. encontré. Ahí está. Perfecto. Entonces, el tema que tenemos durante la semana, durante estos 3 días, es la relación entre la fe y la sociedad. Es decir, la relación entre lo que creemos y cómo afecta eso la realidad. En esta relación, el tema del discernimiento es clave, porque justamente el discernimiento es un puente que me permite aplicar o concretar la fe en acciones concretas. Escuchamos sobre eso ayer y anteayer. Este Papa Francisco habla muchas veces del discernimiento, que es muy importante el discernimiento. Así que en este rato voy a tocar 3 puntos. Primero, ¿qué es la ética? ¿Qué entendemos cuando hablamos de ética? Segundo, ¿qué entendemos cuando hablamos de discernimiento? Para que en un tercer momento, ahí entonces, ¿qué es el discernimiento ético? ¿Ok? Primer punto, ¿qué es la ética? Segundo, ¿qué es el discernimiento? Y el tercero, ¿qué es el discernimiento ético? ¿Qué es la ética? Hay muchas definiciones sobre la ética. La ética distingue entre el bien y el mal. Dice lo que uno tiene que hacer porque es bueno y lo que uno tiene que evitar porque es malo. Pero yo para definir la ética prefiero ir al origen de la palabra ethos. Ethos es una palabra griega muy antigua, antes del cristianismo. Y esta palabra griega, ethos, uno de sus significados era hogar. Ethos era construir hogar. Y yo creo una manera de explicar qué es la ética es justamente la tarea de construir hogar. Y eso en 3 sentidos. En primer lugar, que uno sea un hogar para uno mismo, que no es tan simple, porque a veces uno puede ser un infierno para uno mismo. Y eso influye en lo que hace. Cuando yo por la mañana me despierto nervioso, eso va a afectar mi manera de juntarme con el otro, relacionarme con el otro. Entonces, en primer lugar, la necesidad de que uno viva tranquilo consigo mismo. En la medida que uno es hogar para uno mismo, va a ser hogar para el otro. Va a ser buena noticia en la vida de otro. Y en tercer lugar, construir una sociedad para que sea un hogar para todos. Entonces, la ética, lo que pretende la ética, es elaborar un discurso, un pensamiento que permita, que orienta, que da directrices para que uno encuentre la paz consigo mismo, que sea un hogar para otros y que entre todos, en un nosotros, que vayamos construyendo un hogar de la sociedad. Es decir, lo que pretende la ética entonces es plantear los sentidos, los ideales, los valores, que son como pilares
¿Para qué? Para que haga posible y viable la condición humana en la sociedad. Entonces, en otras palabras, la ética tiene el desafío de hacerse cargo de la realidad para que sea un hogar para todos y cada uno, a la vez que también uno sea un hogar para sí mismo. No sé si es muy complicado, pero entonces el discurso ético, el pensamiento ético, cuando habla del valor, por ejemplo, el valor de la fidelidad, por ejemplo, el valor de justicia, está diciendo que el ser humano necesita la fidelidad, necesita la justicia para poder ser ella misma, para poder relacionarse bien con los otros y para que todos quepan en la sociedad. Ahora bien, hay distintos tipos de éticas, tal ética oriental, etc. La nuestra es la ética cristiana. En la ética cristiana, por eso se llama cristiana, el centro es la persona de Jesús. Es decir, el centro de nuestra ética no es una norma, no es una afirmación, sino yo, al sentirme que Dios me ama, quiero responder en la vida diaria a ese amor. Por lo tanto, la ética cristiana lo que intenta es ser coherente y consecuente con la fe que uno profesa. Es lo que dice San Pablo en sus cartas. Si eres cristiano, actúa como tal. Entonces, es un comportamiento, un estilo de vida que busca responder al amor gratuito e incondicional de Dios. Es una respuesta en la vida diaria de la fe que yo profeso. En el fondo, la espiritualidad, mi vida espiritual, se traduce en un estilo de vida. La fe se hace caridad, como dice San Pablo. Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, dice que el nexo intrínseco e indivisible entre fe y moral. Para nosotros, si la fe no se traduce en un estilo de vida, no es auténtica la fe. La fe, para que sea auténtica y verdadera, tiene que traducirse en un estilo de vida, porque la ética cristiana es una respuesta práctica de amor al don recibido. Por lo tanto, la clave, lo más importante de la ética cristiana es la persona de Jesús. Por eso que algunos dicen que la ética cristiana es el seguimiento de Jesús. Lo que yo profeso, lo que yo digo, lo que yo creo, trato de verificarla, hacer la verdad en mi comportamiento diario. Y eso es un gran defecto que tenemos, porque a veces la fe y la vida hay un divorcio. El padre Hurtado insistía mucho sobre ese punto. Cuando escribió su libro ¿Es Chile un país católico?, remeció el país, porque ahí decía, ojo, hay mucha gente que dice que es cristiana, pero no actúa como cristiana. Y nosotros tenemos que ser testigos mediante nuestro comportamiento concreto. Entonces, ¿qué es la ética? Es ser consecuente, ser coherente con la fe que yo profeso. Bien, vamos ahora al discernimiento. En primer lugar, habría que decir que este tema es muy antiguo, no es de ahora. San Pablo usa justamente una palabra, dokimasein, que significa discernimiento. Y San Pablo habla una y otra vez la necesidad de discernir. ¿Qué es discernir?
el objetivo del discernimiento es la voluntad de Dios. Es decir, cuando yo discierno, estoy preguntándome, ¿qué es lo que Dios quiere? San Pablo dice, es la búsqueda de lo bueno, lo agradable, lo perfecto a los ojos de Dios. Pero discernir entonces no significa que yo lo pensé. No, eso no es discernir. No, es que yo lo reflexioné. Eso no es discernir. No es que sea malo, pero no es discernir. Discernir es cuando yo busco la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? A mí, como persona, a mí como ciudadano, en esta realidad, ¿qué me está diciendo Dios? Aquí la clave del primer día de la lectura de los signos de los tiempos del Vaticano II. Esa es la lectura de los signos de los tiempos. Nuestro Dios no está en el cielo y arriba. No, Dios se encarnó. Y entonces tenemos que buscarlo aquí en la tierra para encontrar qué es lo que me está diciendo. Y Dios lo vamos a encontrar en algunos lugares crucificado todavía, donde hay injusticia, donde no se respetan las personas. Ahí Dios todavía sigue crucificado. Porque Dios nos invita para encontrarlo. Lo que hacen al más pequeño, conmigo lo hacen. Así dice Jesús en el Evangelio. Por lo tanto, es en la realidad que yo tengo que escuchar lo que Dios me está diciendo. Segundo lugar, el discernimiento no es un momento puntual. Ya, voy a parar ahora, voy a discernir. No, 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 no. La cosa no es así, como una máquina de bebida que uno pone 100 pesos y sale. No, no. El discernimiento es un proceso, es una manera de vivir, es una manera de estar pendiente. Por eso que entre oración y acción son indisolubles. En la medida que oro, voy descubriendo lo que Dios me está pidiendo. Y en la misma que estoy metido en la realidad, necesito orar para saber qué es lo que tengo que hacer. Tercer lugar, lo que uno discierne no es el fin, sino los medios. Es decir, lo que yo discierno es, yo sé cuáles son los grandes principios, eso lo sé, la justicia, la fidelidad, la felicidad. Lo que yo discierno es cómo puedo lograr eso en una situación concreta. Por lo tanto, lo que uno discierne son los medios. Bien. Ahora bien, uno cuando discierne tiene un marco en la cabeza, no discierne el vacío. En nuestro caso, la ética cristiana, uno discierne a partir del Evangelio. En eso la ética necesita una antropología. ¿Qué significa eso? Que yo, para decir que algo es bueno o malo, necesito qué es para mí el ser humano, qué es para mí la sociedad. Porque solo entonces puedo yo juzgar, evaluar cosas de la realidad concreta. Por eso se dice que la ética requiere de una antropología. Si para mí el ideal es la persona que consume, el consumismo es bueno. Si para mí lo ideal es vivir la austeridad, yo le pongo un límite al consumo. Es decir, mi concepto de ser humano incide directamente en la ética. Ahora bien, brevemente, la antropología cristiana tiene 4 polos. El ser humano es un individuo que siempre está relacionado con otros y esa relación acontece dentro de la realidad. Cualquier filosofía tiene que responder a estas 3 dimensiones. Yo soy un yo,
pero mi yo está en relación constante con otros y esta relación acontece en un mundo, en una realidad. Y los tres se influyen mutuamente. Si yo estoy mal, voy a estar mal con los otros y probablemente voy a ver que la realidad es mala. Ahora bien, en términos cristianos, consideramos nosotros que cada uno es el hijo y la hija de Dios. Esa es nuestra identidad más profunda. Esa es la buena noticia que Jesús trajo. Segundo lugar, el otro, yo tengo que hacer de él un hermano. Ojo, porque con facilidad decimos somos hermanos. Alguien que dice eso vive en otra galaxia, digamos. Porque la verdad, si uno ve lo que pasa en el mundo, no somos hermanos. Entonces, el desafío es que yo me considere hijo de Dios y tengo que hacer del otro un hermano. Ahí el segundo capítulo de la nueva encíclica del Papa es una preciosura. Él va explicando eso, hacer del otro un hermano. Y en esta relación, entonces, tenemos que ser responsables de la realidad para que cada uno pueda vivir como hijo en una relación de hermandad. Es decir, los dos valores son caridad y justicia. Y eso lo dijo Jesús. Toda la ley y los profetas se resumen en amar al otro como yo les he amado. Ese es el mandamiento de Jesús. Ahora bien, para cumplir eso, significa que la solidaridad, el ser solidario, implica que mi punto de partida es el vulnerable. Voy a explicar eso. Cuando yo digo todos, estoy diciendo que nadie está marginado. Entonces, para decir todos, yo tengo que mirar si hay marginados. Si hay marginados y digo todo, estoy mintiendo. Por lo tanto, es desde los marginados, cuando opto por ellos, es que yo estoy haciendo una opción universal. Yo optando por todos. A ver, eso se puede ejemplificar muy sencillamente. En una familia, ¿ya? Van ahorrando para las vacaciones. La última semana, el hijo más pequeño se enferma. Llevan al médico, dice, mira, lamentablemente necesita una operación luego. La familia tiene dos opciones. Decir, bueno, hijo mío, aguántate, vamos de vacaciones y ahorramos la plata de nuevo y ahí te operamos. O decir, ya, se acabaron las vacaciones, esa plata la vamos a usar por ti, para que mejores tu salud. ¿Ves? El segundo ejemplo es una familia porque son capaces de asumir al que esté más vulnerable. Entonces, cuando discernimos, tenemos este esquema en nuestra cabeza. Tratar a cada uno con la dignidad que le corresponde. Hacer del otro un hermano, preocuparme por el otro. Y que vamos construyendo una sociedad donde realmente eso sea verdad. Me quedan 4 minutos, voy rápido. Entonces, ética, discernimiento. ¿Qué es el discernimiento ético? San Pablo dice claramente en su carta a los romanos, no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. No se acomoden, es decir, mantengan siempre los criterios de Dios en el mundo, porque es muy fácil que uno se va acomodando. Entonces, no, siempre tratar de pensar qué es lo que Dios me está pidiendo. Ahora, una manera de discernir, y con esto voy a terminar,
hay un método para discernir. El método tiene 4 etapas. Primero, ¿qué es lo que estoy discerniendo? Es decir, pongo cuál es el hecho. ¿Qué es que tengo que discernir? Segundo lugar, trato de comprender el hecho. Ojo, porque a veces confundimos los dos niveles. El primer nivel es simplemente el hecho, sin juzgar, sin moralizar. ¿Qué es el hecho? Y eso es muy importante porque a veces nosotros tenemos la tendencia de moralizar. ¿Qué pasa? No, que lo que pasa está malo. No, ¿qué pasa primero? Después veremos si es malo o bueno. Voy a dar un ejemplo. Cuando hubo el famoso 11 de septiembre en Estados Unidos, yo estaba viendo la tele con otra persona. Yo veía cómo entraba el avión en la torre. Y el que está al lado me dice, ¿te das cuenta, Tony? Ese es el neoliberalismo. Yo la verdad que quedé mirándolo. Lo que yo veía es un avión entrar en una torre. Puede ser que tenga razón el otro, pero ese no es el hecho. Ese es interpretar el hecho. No sé si me explico. Por ejemplo, otro ejemplo. Una madre soltera. Ah, no, entonces no es familia. No, no, estás interpretando. En la sociedad, una madre soltera responde al criterio de un grupo de personas bajo el mismo techo por un tiempo prolongado. La sociedad la considera una familia. Por lo tanto, yo no puedo decir, no es una familia. No, no. Tú puedes decir que no es tu ideal. Es otra cosa. No sé si logro explicarme. Pero lo primero es el hecho, sin moralizarlo. Segundo, después tratamos de comprender el hecho, porque son dos cosas distintas. A ver, ¿qué significa eso? ¿Por qué pasó eso? Porque la verdad, los hechos a veces son ambiguos. Tomamos Judas, el beso que dio a Jesús era un buen gesto. Los amigos se daban besos. Pero en ese caso, cuando yo comprendo el hecho, digo, no, eso fue traición. Una vez que comprendo el hecho, yo voy viendo, a ver, ¿cuáles son los valores aquí? Porque si algo me produce un dilema, es que hay dos valores que no puedo cumplir. Entonces, yo tengo que discernir cuál es el valor más importante. Solo entonces yo tomo una decisión. Cuando uno toma una decisión, también tiene que discernir a corto, mediano o largo plazo. Hay decisiones que uno puede tomar en el momento y listo. Pero hay otras decisiones que uno dice, mira, no, necesito tiempo. En fin, no me alargo más porque se cumplió el tiempo. Si a alguien le interesa este esquema, esta manera de hacer un discernimiento ético, en un libro que se llama Decisiones Responsables, hay como 100 temas, todo con el mismo método. Pero el discernimiento ético es justamente el puente entre la fe y la realidad. Y es el puente mediante el cual me doy cuenta cómo tengo que actuar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tony. Preciso en los tiempos. Tenías el reloj ahí a la vista. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos has compartido cosas, o sea, reflexiones muy potentes. Con lo que dijiste al final, fue con lo que partiste, que el discernimiento es el puente que nos permite aplicar o concretar la fe en acciones concretas, en la realidad específica, que este proceso de la ética finalmente tiene que ver con construir el hogar para uno mismo, el que se hace para el otro y el que se hace en la sociedad, el hogar para todos. ¿Cuál es la ética finalmente cristiana? Que es la ética que nos convoca a todos los que estamos hoy día reunidos, cuyo centro es la persona de Jesús, que la ética cristiana se distingue por ser el nexo intrínseco o indivisible entre la fe y la moral. Nos decías que la ética cristiana es la respuesta práctica de amor al don recibido. Y ahí nos recordabas, ¿no es cierto?, esa frase tan potente del padre Hurtado, ¿es Chile un país católico?, para remarcar esto entre la acción y la fe.
También nos mencionaste los objetivos del discernimiento ético cristiano, que finalmente es la voluntad de Dios, que este discernimiento es un proceso y que finalmente versa sobre los medios para conducir a este fin, es decir, la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los medios sobre los cuales yo discierno para lograr concretar en la vida cotidiana la voluntad de Dios? Y nos compartiste las categorías éticas, el yo, el otros, el mundo, de una manera muy, muy simple, algo que es complejo, lo presentaste de una manera muy simple con esas gráficas. Yo creo que todos agradecimos eso con las láminas que nos compartiste. Y me atrevería a mencionar que terminaste con también algo muy, muy potente para estos tiempos que vivimos, esta frase de San Pablo: no se acomoden al mundo presente, y que para no acomodarse al mundo presente hay que siempre buscar discernir cuál es la voluntad de Dios, y nos ofreciste finalmente un método: los hechos, la comprensión, los valores y la decisión. Muchas gracias, Tony, por la presentación. Te invitamos a que estés atento ahí a las preguntas que van a empezar a hacer los asistentes. Y a continuación vamos a seguir, ¿no es cierto?, con la segunda presentación de esta última jornada de la 9ª semana teológica. Vamos a pedir que nos acompañe, vamos a presentar primero, por cierto, a Francis Espinosa Figueroa. Francis es periodista, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene un máster en Comunicación también en Industrias Audiovisuales, y finalmente un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Francis se va a referir, o su presentación lleva por título Pensando el futuro de Chile. Y con esta presentación vamos a terminar el ciclo de exposiciones en esta 9ª semana teológica. Así que muy bienvenida, Francis, la palabra es tuya. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches a todas y a todos y a todes. Bueno, yo soy fanática de las jornadas teológicas. Desde un principio siempre asisto y es un honor para mí estar cerrando estas jornadas. Es un desafío muy importante porque yo soy una creyente con profundas dudas y hablar de la fe es algo que me costó, y mi invitación que quiero hacer es a reflexionar sobre vuestra fe. Voy a compartir pantalla. Encontrar mi presentación. Un ratito. Así que desde mi humilde espacio de una creyente con profundas dudas, es que yo quiero, digamos, presentarles o hacerles esta presentación para reflexionar sobre la fe de cada uno. No sé si ahí la ven. Sí, se ve. Perfecto. Sí, efectivamente, la invitación es primero hacer una lectura internacional, nacional, una lectura más racional, y luego quisiera hacer una lectura más emocional, o más, digamos, más subjetiva y personal, en la cual ustedes puedan reflexionar sobre su propia fe. Las consultas que yo me hago es: ¿qué iglesia se incendia y qué iglesia se ataca? Y la propuesta también que hago yo es la fe como una religión civil. No es algo que yo he inventado, es algo que yo traigo de la teoría política, porque en realidad mi doctorado es en ciencias políticas y estudios internacionales, y desde la teoría política y algunas consideraciones bioéticas es que yo les quisiera hablar. ¿Cuál va a ser mi agenda de trabajo? Una contextualización, un análisis teórico-político. A mí me gusta la política, es una de mis grandes pasiones, yo comento mucha política. Y las reflexiones bioéticas, que han sido un gran desafío. Preparar esta presentación fue un desafío también para mirar mi propia fe. Veamos un poco las primaveras y las movilizaciones sociales que, si bien ya se hablaron durante la semana, especialmente Sergio Murga, pero quisiera abocarme desde lo internacional a lo nacional. El 2019 es visto como el año de las protestas en el mundo. Anteriormente, la revista Time, si mal no lo recuerdo, miraba al protestante como un actor internacional. La autoridad en relaciones internacionales implica que ejerce algún poder, o sea, el poder en este caso de la calle.
y al menos 17 países en América, en Sudamérica, en Europa, en Medio Oriente y en Asia tuvieron manifestaciones sociales. Veamos cuáles son las más importantes. España, con toda la corriente independentista que venía de años anteriores. República Checa, con toda la corrupción gubernamental, y ahora en el caso del COVID-19, con toda una, digamos, un acumulamiento del poder por parte del presidente, digamos, y el abuso de los estados de excepción. Francia, los chalecos amarillos que malamente se entendieron en Chile, específicamente por situaciones socioeconómicas. Argelia, la reelección del presidente. Egipto, la utilización de fondos públicos para enriquecerse personalmente, algo que también nosotros vemos con desconfianza en Chile. Irak, la anticorrupción, digamos, protestas también por corrupción. Líbano, cobros de impuestos, especialmente en las redes sociales como el WhatsApp. Irán, el aumento del 50% en el combustible, que también se vio en el caso de Francia. Hong Kong, la ley de extradición, pero básicamente Hong Kong plantea una relación muy tirante entre China y una visión más bien independentista. Indonesia, corrupción nuevamente. India, que es un conflicto más religioso, es decir, la ley de ciudadanía le da, digamos, cierto favoritismo a grupos religiosos. Rusia, finalmente Rusia, digamos, todo lo que tiene que ver con la no presentación de candidatos independientes. Aquí vemos algunas fotos: Cataluña, Praga, República Checa, París, Argelia, Egipto, Irak, Líbano, Irán, Hong Kong, Yakarta, India y Rusia. ¿Qué podemos sintetizar de estos movimientos? Que son movimientos independentistas. Gabriel Salazar es un gran historiador, pero también él analiza y estudia los movimientos sociales, sobre todo en Chile, y habla, por ejemplo, de movimientos del olor, como en el caso de Freilina, movimientos estudiantiles, etc. En este caso, la independencia en el caso de Cataluña y Hong Kong, la corrupción del aparato público. Habían varios países, naciones-estados, que planteaban la corrupción. Las condiciones socioeconómicas y costos de vida. Chile no son, digamos, 30 pesos, ¿no? Pero no son 30 pesos, son 30 años. La religión en la India, el apernamiento del poder en Argelia, que también lo vemos de manera muy cercana, tal vez en el caso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y el déficit democrático, que es algo que también viene, digamos, impactando fuertemente el contexto nacional e internacional, es decir, cuando algunas democracias encubren totalitarismos. Nuestra primavera latinoamericana, Haití parte, digamos, también reclamando corrupción política. Ecuador, la subida de combustible. Cuando ocurre el estallido social, yo comienzo a dar unas clases abiertas, unas charlas abiertas, y una de mis premisas era que, digamos, algo que gatilló directamente nuestro estallido social, no creo que haya sido la película Guasón, aunque mucha gente también le asume cierta variable a la película Guasón, pero sí, digamos, las protestas en Ecuador que tenían que ver con la subida del costo de vida, en este caso el combustible, y en el caso de Chile los 30 pesos, y la movilización indigenista que fue fundamental, y que en el fondo, digamos, el sujeto indígena en naciones-estado como Ecuador es fundamental. Entonces, en Chile se pensó, bueno, si los indígenas se movilizan, nosotros como ciudadanía también nos tenemos que movilizar. El 20 de octubre, el fraude electoral, o el supuesto fraude electoral, que termina con la salida de Evo Morales, y Colombia con mucha represión, pero que también plantea los temas de las crisis económicas, la corrupción y también los asesinatos por parte, digamos, del par-estado que le llamo yo. Entonces, ¿de qué crisis estamos hablando? Podríamos decir que es una o varias crisis, si analizamos, digamos, el contexto internacional y también latinoamericano. Una crisis política en la cual hay un déficit de democracia, hay una crisis de las instituciones, o una crisis de esta democracia donde yo voy a votar. Y aquí, por ejemplo, cuando yo di las charlas abiertas, yo hablaba de crisis, no hablaba de estallido social, hablaba de crisis institucional, ciudadana o cívica.
porque pareciera ser que el pacto social entre gobernantes y gobernados o gobernadas se había quebrado, que es la segunda, o sea, es decir, la crisis social que implica mis demandas desde el bolsillo, pero también un quiebre desde el pacto social. Y una crisis económica, es decir, una crisis que bien hablaba el padre Tony, digamos, una visión neoliberal en la cual el consumismo pareciera ser que es algo más importante, y poner rápidamente este tema en las conversaciones constituyentes hacia la Constitución. Lacalle dice que nunca se planteó un cambio de constitución, particularmente creo que sí, yo veía carteles en las protestas sobre cambio de constitución. Lo que sí no estaba en la calle o no estuvo en la calle fue digamos, el pacto político que muchos vimos o mucha gente vio tal vez como un aprovechamiento político. ¿De qué tipo de crisis estamos hablando? ¿Qué dicen los autores? Una crisis generacional, ¿no? Es el joven, que en realidad fue una joven, digamos, se le puso poca importancia, quien se salta el caballete del metro. Una crisis moral, es la primera persona que habla de una crisis moral en el caso de Chile, que es el padre Fernando Montes. Una crisis del sistema presidencialista, nos dice el abogado y periodista Agustín Esquella, es decir, ya no aguantamos este hiperpresidencialismo, y por eso aparece toda esta, digamos, estos golpes de Estado, que le llamo yo golpes blandos, en realidad que son un parlamentarismo de facto. También yo le llamé modestamente nuestra primavera chilena, es decir, un pacto social que se reúne en torno a discutir, bueno, ¿qué Estado queremos? Un divorcio entre la política nocturna y la política diurna. Colin Crouch, en su libro Post-Democracia, habla de esto, es decir, la política diurna es aquella política de las instituciones y la política nocturna es aquella de la ciudadanía. Entonces, ahí hubo un divorcio, y algunos autores más de la corriente marxista hablaron de lucha de clases. El post-marxismo, por ejemplo, plantea que en realidad ya no hay una lucha de clases, sino una lucha de identidad, es decir, habrían otros grupos que estarían también luchando, por ejemplo, las comunidades LGTB, los movimientos feministas, los movimientos indígenas, etc. Vamos al análisis teórico político, religión civil o república de la multitud. Cuando hablamos de democracia y participación política, hablamos de una democracia consensual y discursiva, es decir, por ejemplo, el periodo de los acuerdos, de los grandes acuerdos, digamos, también criticados como un tiempo perdido en el país, hablaba justamente de ponerse de acuerdo a través del lenguaje. Una democracia deliberativa, todo lo que hicimos nosotros, la gran mayoría, más bien el 50%, ¿no?, de la población que fue a votar ya sea por apruebo o por rechazo, y también que fue a votar por algún tipo de convención. Pero aquí en los puntos de fuga, digamos, se va expresando la voluntad de la ciudadanía. Lo que plantea, por ejemplo, Agamben es que en los estados de excepción, como en el caso de República Checa, Polonia, podríamos decir en algunos casos Estados Unidos, Brasil, pareciera ser que que la excepción se vuelve regla, y estos estados de excepción se transforman en una política que legitima la dominación. El uso excesivo, por ejemplo, de la fuerza por parte de carabineros. O sea, hay toda una política en este caso que implica, lo que diría Luis Althusser, la utilización de los aparatos represores del Estado. Zizek, uno de mis filósofos favoritos, es esloveno, él habla de un poco la pospolítica, es decir, cómo este proceso institucionalizado va destruyendo, digamos, todo, va castrando, dice, y va despolitizando, va negando, va destruyendo todas aquellas prácticas de la ciudadanía que se transforman en antagonismo social y político. Es decir, siempre yo digo que estas épocas son épocas de gobierno de los disensos y no de los consensos. Y Virno, que también es un autor que me gusta mucho, habla de la república de la multitud. No podemos estar todos y todas en las urnas, o no podemos estar todos y todas gobernando, pero sí podemos, digamos, estar los que más podemos, en este caso, los que más podamos, como constituyente o dentro del proceso constituyente. La última parte de mi análisis teórico es
Richard Rorty, que también es un autor que me gusta mucho, es quien usa el concepto de religión civil. Y él la entiende a partir, digamos, del empoderamiento ciudadano, pero desde una perspectiva de lucha de sus expectativas y necesidades, pero con un planteamiento ético, como nos decía Tony. También dos autores que me gustan mucho, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, hablan de esta democracia plural radicalizada, es decir, plural porque en el fondo todos podemos tener opinión al respecto, y radicalizada porque nos concentramos en este caso en nuestras expectativas. Rápidamente ya hablé del régimen político diurno y nocturno, es decir, lo diurno es institucionalidad, lo nocturno es emocionalidad, es indignación, y lo que nos dice también Gabriel Salazar es que a partir del 82 hubo una ruptura en las ideologías, en una tipología de Estado, se instaló una hegemonía de mercado y los sujetos nos sentimos totalmente abandonados por por un Estado que más está aliado con el mercado y no con la ciudadanía. Entonces hay procesos de politización, que son más bien formales, y despolitización, que tienen que ver con todos los afectos y la forma de hacer una política desde la ciudadanía. Entonces, la pregunta es, ¿contribuye la fe a una mejor sociedad? Todavía no la voy a responder, pero sí voy a plantear qué es lo que pensamos del futuro. Esta imagen me impresionó mucho: humillados, torturados, perseguidos, crucificados, quemados, pero no derrumbados. O sea, es decir, la fe podría mantenerse incólume. ¿Qué cosas vimos en relación a los ataques de la religión católica? El caso de Francia, ¿no? Acuchillados en Francia, un sacerdote baleado en el templo de Lyon, las marchas que se realizan, perdón, no las marchas, sino que la asistencia a la iglesia, pero con un fuerte contingente de seguridad, y digamos el caso de Trump y Biden, de qué manera los católicos podrían ser un actor protagónico en las elecciones presidenciales. Quiero que sigan conmigo la imagen para ir analizando vuestra fe. Si ustedes se dan cuenta, acá el Cristo, que es cuando digamos, el hecho histórico es cuando se quiebra el Cristo, que a todos nos provocó un profundo dolor. Si ustedes se dan cuenta y vayan pensando, no les pido que cierren los ojos porque no van a poder ver las imágenes. Acá el Cristo es manoseado, nuestra fe es manoseada. En segundo lugar, el Cristo es enfrentado. Fíjense la soberbia de los jóvenes de enfrentar a un Cristo, y a un Cristo que los mira humildemente. Luego el Cristo es quebrado, nuestra fe es quebrada, nuestra fe es enfrentada, es quebrada, vuelve a ser quebrada nuestra fe es salvada, los pedazos que quedan de nuestra fe son salvadas. También nuestro cartel, digamos, de fe también es salvado. Y finalmente aquí quedamos nosotros quebrados en nuestra fe. Estas imágenes me han parecido totalmente significativas porque el Cristo es un quiebre, digamos, de la Iglesia Católica chilena, pero también es un quiebre de nuestra fe. La quema de iglesias. ¿Qué significa la quema de iglesias? Le hice mucha literatura o leí mucho sobre la quema de iglesias, y habían organizaciones como el Ku Klux Klan que quemaba las iglesias para ir amenazando a toda una comunidad negra. Entonces la quema de las iglesias tiene un simbolismo. Lo que se plantea es un humanismo decadente, a menudo fundado sobre la pragmática de la indiferencia, es decir, las iglesias se queman dentro de quemar nuestra fe y dentro de quemar la indiferencia. Pero lo que nos dice el arzobispo de Santiago, Celestino Aos, con razón a la quema de iglesias, es el primero tal vez, o con tanta valentía, que dice, basta de violencia. Somos gente de buena voluntad y amante de la paz. Dios no quiere violencia. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de paz, y benditos los que trabajan por la paz. Pero también tenemos expresiones desde el Ministerio de Cultura
que en realidad pareciera ser que la quema solamente es un tema patrimonial. Y por supuesto los manifestantes que se sacan fotos, ¿no? como un trofeo, digamos, se sacan fotos en los escombros de las iglesias, que son los escombros de nuestra fe también. ¿Qué es la fe? Que ahí tenía yo el problema, y le pregunté a varias personas cercanas a mí. La fe es un don individual, señalan, señala María Figueroa, Luis Figueroa, energía. Mi hermana, por ejemplo, dice, bueno, la fe es algo que uno cree pero que no lo puede palpar. Laurentina Vial, Vía dice, hay una certeza que se espera, pero que tampoco se puede ver. Y Jimena Rojas dice, es una metafísica de la realidad, es algo que está mucho más allá de la posibilidad de que nuestros sentidos, en este caso, puedan discernirlos, como bien decía el padre, e incluso analizarlos. La fe como una luz ilusoria. La carta de la encíclica Lumen Fidei plantea este cuestionamiento, o sea, pareciera ser que la fe es un espejismo, que no nos hace hombres y mujeres libres, que más bien nos hace cegados, que estar en una oscuridad, y que en el fondo convive con la luz de la razón, y la razón, cuando ya no puede llegar a certeza, es donde aparecería la fe como algo subjetivo, como un consuelo privado, como el espacio de lo privado, y que no puede ser traspasado a lo objetivo y lo común. El Papa Francisco en esta encíclica señala que en realidad es un cuestionamiento a Nietzsche. Yo he leído bastante a Nietzsche, debo reconocer que estoy más en la etapa Schopenhauer, y la verdad es que en el Anticristo, por ejemplo, lo que critica Nietzsche, no solamente la religión católica, sino de todas las religiones, es lo que Carlos Peña llama el buenismo, es decir, esta enmarcación de la debilidad humana frente a la bondad. Pero Nietzsche no lo ve, digamos, como algo distinto, no lo ve como un arma para enfrentar, por ejemplo, la violencia y la quema de las iglesias. Y lo que yo les propongo, dentro de un espacio también político o de análisis político bioético, es la fe como una democracia afectiva. El concepto de democracia afectiva tampoco me pertenece, le pertenece a un psicólogo argentino llamado Walter Rizzo, y él habla que en realidad cuando uno está en igualdad de condiciones, en un espacio de equidad en las relaciones, desarrolla una democracia afectiva. En esta democracia afectiva, la luz, digamos, la fe es una luz de la razón autónoma, digamos, que logra iluminar y que le quita a uno el miedo a los desconocidos. En este caso, la fe nos ayuda a alumbrar, abrir camino, y también a distinguir entre el bien y el mal, que un poco lo planteaba el padre Tony, es decir, el discernimiento, pero es la fe la que nos ayuda a distinguir entre, a mí no me gustan estas expresiones, digamos, dicotómicas, yo creo que ya estoy un poquito en el tiempo, entre el bien y el mal, pero tal vez lo correcto y lo incorrecto, es decir, es la fe la que nos permite no ser ciegos, no ser un espacio subjetivo, sino justamente distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Vamos cerrando el proceso de constituyente y las lecciones y esperanzas. Me da esperanza a mí, la encuesta CADEL lo dice, que 85% de los jóvenes fueron a votar y 89% los datos más bajos, es decir, los jóvenes se hacen parte de esta democracia representativa, pero también la gente que requiere cambio. Los sueños en la Constitución se plasman en derechos sociales en salud, educación y pensiones, y el 61% sí estuvo de acuerdo, está de acuerdo con cambiar esta Constitución para encauzar, digamos, esta crisis de descontento social. Aquí también le pedí al padre permiso para tomar algunos aspectos importantes, es decir, a través de mi fe, yo me relaciono con otros y yo me relaciono con
con el mundo a través de mis valores. Y en la encíclica Populorum Progressio se habla ya de un nuevo modelo ético-social. No soy una gran lectora de las encíclicas, pero las lecturas que he hecho me parece que en primer lugar son adelantadas a los tiempos, o sea, y hay más de teoría política de lo que yo pudiese encontrar en los libros, por ejemplo, de Hannah Arendt o tal vez incluso de Maquiavel. O sea, efectivamente, el Rerum Novarum, por ejemplo, habla del capitalismo. Entonces yo creo que es importante que nuestras cíclicas, como lo digo después a continuación, leen los tiempos. Entonces nos habla de un nuevo modelo ético-social, donde hay paz, justicia, solidaridad, donde lo que me afecta a mí les afecta a los otros y viceversa, y donde en realidad pareciera ser que hay modelos de integración social y más bien de espacios de comunitarismo. Hablaba, me acuerdo yo, el padre Huber en las clases de bioética. Y desde esta religión civil o república de la multitud, yo abordo algunos aspectos y les voy a mostrar un modelo. Lo que nos habla la Congregación para la Educación Católica es que en el fondo todos somos una familia, lo decía el padre Tony. Somos una familia que dentro de nuestra fe, que en este caso es la fe católica, nos integramos y desarrollamos relaciones de democracia afectiva basadas en la solidaridad. Hay una gobernanza ética, nos interesa que nuestros gobernantes, nuestra élite política sea ética. Nos interesa que hayan modelos de desarrollo y crecimiento solidarios, como se estudia hoy en día en Europa, economías amorosas. Nos interesa un multilateralismo cooperativo, en el sentido de que en el fondo la cooperación no solamente sea nacional, sino internacional. Es la única forma de enfrentar una crisis como el COVID. Y también una poliarquía, es decir, un gobierno de muchos, no de todos tal vez, donde haya respeto y justicia social. Este modelo, que es un modelo que viene de la teoría de los círculos concéntricos, de un libro muy viejo, Relaciones Públicas, de Kubli-Center, ya nos daba cuenta de que en el centro del pensamiento está Jesús. El libro dice esto, no lo estoy inventando yo, aparece este modelo en el libro. Luego, lo que dice Kubli-Center, ambos autores dicen, después le siguen los autores quienes difunden la palabra de Jesús. Luego el Papa, ¿no?, que la institucionaliza, la comunidad más católica, menos católica, laica, y todos, porque la invitación justamente en esta jornada era a todos, a todas y a todos, aun cuando no estuviéramos tan cercanas a la iglesia. Y ya para ir cerrando, respondiendo a la pregunta, ¿contribuye la fe a una mejor sociedad? Esta es una pregunta un poco pillina en realidad, porque lo lógico es que uno que responda sí, ¿no? Pero habría que decir ¿por qué? ¿Por qué en el fondo la fe me ayuda a ser mejor persona en una sociedad y a contribuir a ella? Porque se vive la fe desde el discernimiento, las señales, los tiempos que lo hacen las encíclicas, porque hay una renovación a través de la iglesia. El Papa hace poco abrió su concepción y su mente hacia las comunidades LGTB, que era algo muy esperado, sobre todo por comunidades bien desfavorecidas, digamos, por el abuso, en este caso, de la iglesia. La preocupación por los derechos humanos y fundamentales que aparece, como les digo, en las encíclicas, la vinculación con el pueblo, que eran los primeros aspectos que se tocaron en las primeras presentaciones, la resignificación de la ciudadanía. En época de dictadura, la Iglesia Católica estuvo con el pueblo, estuvo con la Vicaría de la Solidaridad. ¿Qué iglesia se ataca e incendia? Es nuestra pobreza de fe, la que se ve enfrentada a la violencia para hacernos despertar del letargo y oscuridad de no preocuparnos por los otros. Es decir, como bien decía el padre, ser profesantes de la fe, pero no actuar en la fe. Y la invitación que yo les hago cordialmente es a conformar esta religión civil, esta república de la multitud, a través de vivir la fe como una democracia afectiva. Que realmente esta visión, digamos, de comunidad la plasma la encíclica, Fratelli Tutti. Y esa era la presentación que yo les quería dar, desde un análisis teórico internacional hasta, digamos, cuestionarlos la fe. Gracias. Muchas gracias, Francis.
Bueno, nos has compartido varios elementos importantes para la conversación que vamos a tener a continuación. Partiste mencionándonos, ¿no es cierto?, esto de la iglesia que se incendia y se ataca. Lo tocaste posteriormente también en la presentación con estas imágenes tan gráficas, incluso algunas yo personalmente no las había visto en esa secuencia que mostraste, pero nos diste un contexto más general. Hablaste de las primaveras internacionales, la verdad es que fuiste señalando ahí una serie de países. Claro, la visión de conjunto muchas veces uno no la tiene, va viendo las noticias separadas de lo que va pasando en cada país, y nos ayudaste en eso a mostrarnos estas primaveras internacionales en Europa, Oriente Medio, Asia, y pusiste el foco en Latinoamérica, y mencionaste, por ejemplo, este antecedente que tú señalaste de Ecuador, particularmente respecto al caso de Chile, la situación en Bolivia, en Haití y en Colombia. Nos hablaste de la síntesis de estos movimientos, los temas de la corrupción, por ejemplo, en el ámbito del aparato público, las condiciones socioeconómicas, el apernamiento al poder, los déficits democráticos, lo que aparecen como democracias, pero que la verdad es que en muchos casos más bien son gobiernos de un tinte más totalitario, y también nos preguntaste de qué crisis hablamos. Nos hiciste ahí referencia a una crisis política, por ejemplo, las instituciones, la crisis de confianza, de legitimidad de las instituciones, de la propia democracia representativa, una crisis social, las demandas sociales, el quiebre del pacto social, o una crisis desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, centrado en el modelo neoliberal. Pero también, y esto me pareció bien interesante, a propósito de cómo distintos autores han abordado la situación de crisis que hemos vivido en Chile. Por ejemplo, Carlos Peña, que ha hecho énfasis en la crisis generacional, Fernando Montes, que habló de una crisis moral, Agustín Esquela, más bien, o Esquella, más bien, ¿no es cierto?, desde su lógica de más sistémica política, una crisis del sistema presidencialista. Tú misma, Francis, que acuñabas ahí humildemente una denominación de la primavera chilena, o, según otros autores, el divorcio que hay entre la política nocturna de las instituciones y la política diurna, la de la gente. Y ahí nos compartiste, ¿no es cierto?, estas imágenes de ese Cristo. Entiendo que es el Cristo de la Iglesia de la Gratitud Nacional, ahí en calle Camins, en Santiago. Bueno, que es una iglesia que ha tenido significación en distintos momentos de la historia, y nos compartías estas preguntas sobre qué es la fe, y qué te habían respondido estas personas cercanas a ti, que es un don, es una energía, es certeza, y finalmente alguien decía, ¿no es cierto?, una metafísica de la realidad. Fuiste avanzando y finalmente también compartiéndonos desde la lógica de las encíclicas, particularmente Populorum Progressio, lo que es el horizonte de un nuevo modelo ético-social, y ahí ya habías acuñado antes, pero lo fuiste reforzando, esta expresión de la religión civil o república de la multitud. Y trajiste a colación la teoría de los círculos concéntricos, también, ¿no es cierto?, terminaste señalándonos, bueno, esta pregunta que ha sido la central de estos días: ¿contribuye la fe a una mejor sociedad? Y nos decías, sí, pero bueno, ¿por qué? Pero a su vez afirmaba, porque, ¿no es cierto?, permite, y es lo que hemos también discutido estos días, el discernimiento. También nos decía, sí, que contribuye por renovaciones que has visto en la Iglesia, y citaste ahí algunas declaraciones recientes del Papa, por la preocupación por los derechos fundamentales, y también citaste ahí la importancia de la Iglesia Católica en un tiempo difícil, precisamente para lo que era la protección de esos derechos fundamentales, su vinculación con el pueblo y la resignificación de la ciudadanía. Y finalmente nos mencionaste, ¿no es cierto?, esto de vivir la fe como una democracia afectiva. No había salido ese concepto estos días, ¿ya? Hablamos de democracia representativa, democracia participativa, democracia directa, pero terminaste esta presentación con ese concepto que le da otro cariz
a este sistema que es el de una democracia afectiva. Así que muchas gracias Francis, muchas gracias Tony, y vamos a entrar rápidamente a compartir algunas preguntas que ya se han hecho. Denme un poquito acá que estoy buscando. Bueno, Luz Eliana, vamos a partir contigo Tony. Luz Eliana hace una pregunta abierta, ¿eh? Vamos a ver cómo la respondes tú, porque Luz Eliana dice, pregunta para Tony, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Tony. Esa es la pregunta, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Bueno, yo no podría contestar eso porque ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Es una invitación a cada persona. Por lo tanto, yo no tengo idea. Me imagino que la pregunta es más bien, ¿cómo sé yo lo que Dios quiere de mí? Me imagino. Hay pistas. En primer lugar, es la realidad. Siempre comenzar desde la realidad. El conocerme. El conocerme es muy importante porque ahí voy conociendo cuáles son mis debilidades y mis fortalezas. Y por ahí el Señor me va a hablar. Segundo lugar, también escuchando, viviendo la cotidianeidad. Porque ahí de repente hay cosas que me entusiasman. Dios ahí me está diciendo algo que me trae en paz. Tercero, también está el Evangelio, la lectura del Evangelio, pero con un silencio interior muy profundo. Porque en la medida que yo tengo una cercanía con este Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, sabré lo que Él quiere. Eso es como dos amigos. En la medida que yo conozco a mi amigo, yo sé. Por ejemplo, si uno quiere saber si conoce a la otra persona, la pregunta es, ¿qué regalo le voy a dar? Si no conozco a la persona, es un lío. Si conozco a la persona, ya sé. Lo mismo acá. En la medida que yo me acerque a este Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Él me va a decir. ¿Cómo me lo va a decir? A su manera, y mi rol, mi esfuerzo es tratar de escucharlo a través de otras personas, a través de lo que pasa, la tranquilidad, etc. No sé si contesté. Oh, muy bien, gracias Tony. Vamos a compartir otra pregunta. Esta pregunta está para Francis, ¿ya? Dice la pregunta, Francis. Ante tales primaveras a nivel latinoamericano, como en otras localidades del globo, podríamos aventurar y sostener que la crisis sanitaria, la pandemia, vino como anillo al dedo para detener los estallidos sociales y movilizaciones a nivel mundial. Por lo que podríamos aventurar desde la sospecha que en una de esas, los más poderosos diseñaron este COVID para frenar los acontecimientos como reducir la población. Suena frío, macabro y desgarrador, pero podría ser. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, yo también había escuchado, digamos, esas teorías, incluso se lo había escuchado a algunos políticos, me parece que decían así como gracias COVID, porque en el fondo, digamos, paró las manifestaciones en el país. La verdad es que yo tengo la impresión que desgraciadamente la pandemia vino a develar lo que los argentinos llaman el cartón pintado, es decir, todas estas democracias representativas capitalistas que mostraban un estatus socioeconómico, digamos, de primer mundo, y que finalmente no era tan así. Claro, nosotros, digamos, en el fondo fuimos desde el estallido a la pandemia, o sea, nosotros ahí ya estábamos mostrando este cartón pintado, pero yo tengo la impresión de que la lectura es más bien de qué manera esta pandemia finalmente muestra nuestras verdaderas debilidades frente a gobiernos que siguieron manteniendo en este caso el modelo neoliberal. Eso, digamos, es fundamental, creo yo, en el sentido en cómo, que es una de las últimas partes que planteo,
cómo vamos generando, como lo están pensando hace rato Europa, ir generando economías mucho más amorosas, es decir, economías mucho más que impliquen una democracia efectiva, es decir, que me importe el otro, que esté en condiciones similares y que no haya un grupo tan pequeño, por ejemplo, de gente que se lleve como todo el queso, digamos, o el pedazo de torta más grande. Tengo la impresión de que si bien el estallido social lo deja explícito, porque las conversaciones, digamos, ciudadanas vienen desde mucho antes, pero en la pandemia simplemente en el fondo nos deja desnudos frente a los supuestos grandes éxitos de este modelo neoliberal. Entonces, si bien tal vez por efectos digamos, de la pandemia, paró las movilizaciones en las calles, pero no lo veíamos tanto, porque lo veíamos antes del plebiscito, lo vimos un poquito después del plebiscito, la gente igual, digamos, se movilizó en las calles. Lo que sí yo observo es que en países como República Checa, Polonia, Hungría, sí ha habido un abuso de los estados de excepción para ir apoderándose de instancias del poder, en el caso de República Checa, porque participé en un webinar, en instancias de poder para incluso medios de comunicación que eran privados, transformarlos en estatales y simplemente convertirse en propagadores de propaganda del gobierno. Eso, por ejemplo, se ha visto mucho en países, digamos, insisto, como República Checa, en Hungría, incluso abolición del Parlamento, entonces ahí finalmente queda una dictadura, si se quiere, porque ahí el presidente o primer ministro hace lo que quiere. Entonces, en función de, digamos, el cuidado de la ciudadanía. Yo ahí siempre también planteo el concepto de infantilización. Yo creo que en muchos aspectos el Estado, lo escribí en una columna, es un Estado tóxico, actúa como un padre tóxico en el cual no tiene ninguna responsabilidad frente a sus hijos, que en este caso son los ciudadanos. Entonces les permite que se arreglen, digamos, como puedan o como quieran en el caso de la salud, de la educación, etc. Pero además, digamos, los infantiliza porque le genera normas para tenerlos en cierto modo reprimidos, sobre todo pensando en el estallido social. Entonces ahí como que se hace un juego súper peligroso en el sentido en que soy un padre que te protege, pero te protege, digamos, te protege a través de la represión, pero soy un padre que te abandona desde los derechos sociales. Entonces, eso a mí me parece, por ejemplo, mucho más preocupante. Muchas gracias, Francis. Y tenemos ahora una pregunta para el padre Tony. Es una pregunta de Rosana Cubillos. Y dice, ¿en estos tiempos se puede vivir la radicalidad que nos exige el Evangelio? Muy buena pregunta. Yo creo que, a ver, es muy importante la gracia. Por lo tanto, si a mí me preguntan, ¿puedes tú vivir radicalmente? La respuesta es no. En la medida que yo deje que el Señor actúe a través de mí, sí. Yo creo que a veces somos demasiado voluntaristas. Yo creo que cumplir el Evangelio es un don, es una gracia. En ese sentido somos muy pelagianos a veces. Por lo tanto, yo no tengo la fuerza para ser tan radical. Confío en Él. Eso fue la grandeza ahora que vamos a comenzar el mes de María. Es muy interesante. María no dijo, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. No dijo eso, sino que se haga en mí tu voluntad. Yo creo que el discurso sobre la gracia lo estamos perdiendo, porque estamos viviendo una cultura muy pragmática, muy de alabar lo humano, la capacidad humana. En ese sentido, el coronavirus ha sido una bendición. Nos ha humillado y tenemos que aceptar nuestra fragilidad. Y al aceptar nuestra fragilidad, entonces, como dice San Pablo, ¿no? Creo que a los Corintios, en la medida que descubro mi fragilidad, creo
en la gracia de Dios. Entonces, eso sería mi respuesta. ¿Es posible la radicalidad? Sí, porque uno lo ha visto en personas. La radicalidad de algunas personas es impresionante, creyentes y no creyentes. Pero yo creo que en nuestro caso es también uno hace su parte y confía en Dios. Creo yo, por lo menos. Muchas gracias, Tony. Bueno, increíble cómo las preguntas van haciendo que cada uno de ustedes complemente sus planteamientos, sus intervenciones y van enriqueciendo la discusión. Así que muchas gracias a quienes han hecho preguntas. Hay una pregunta, Francis, la hace Fabián Rodríguez. Dice, la iglesia atacada e incendiada, ¿querrá ser una interpelación a la institucionalidad que ha estado adormecida? Por ejemplo, ante el estallido y la pandemia, no ha dicho mucho, sino muy poco que digamos. ¿Una institucionalidad que ha encubierto abusos sexuales? Te dejo la pregunta, Francis. Sí, el otro día me parece que era un sociólogo en un conversatorio público que él mencionaba a una persona, yo la verdad es que no la encontré digamos, en internet, que la iglesia que se quemó fue la iglesia de Caradima. Y cuando él lo dijo, en realidad, a mí me pareció súper doloroso, en realidad. No porque habláramos de Caradima, sino que porque la iglesia no puede ser todo Caradima. La iglesia somos todos nosotros, y nosotras también, que incluso a lo mejor somos mujeres de poca fe. Entonces, yo creo que efectivamente, porque veo que se incendió ahí el chat, efectivamente, no es que se haga oda, digamos, yo les mostré la secuencia porque busqué justamente las fotos para hacerles la secuencia del Cristo quebrado, justamente para un poco el llamado que hacía el padre Tony a mirarme primero yo mismo, que cuál es el aporte que yo le hago a la iglesia. Porque en el fondo, y no espero que la iglesia me haga todo el aporte, o sea, cuál es el aporte que yo le hago a la iglesia, porque a lo mejor puede que yo tenga profundas dudas, pero puede que sí viva, digamos, mi fe desde la acción, desde el ser, digamos, una buena persona que uno pudiese decir. Entonces, yo tengo la impresión que el quiebre del Cristo es sí un quiebre de la institucionalidad de la iglesia, incluso a lo mejor católica a nivel internacional. Yo no soy especialista, tal vez un padre podría responder mejor esa pregunta. Y la iglesia que se quema, pero también digamos, es nuestra relación con la iglesia la que se quiebra y la que se quema también. Entonces yo creo que la invitación de toda esta destrucción es justamente que digamos, después de la crisis siempre viene una etapa de la construcción. Y esta etapa de la construcción creo que la tenemos que hacer nosotros. Efectivamente, la iglesia, a lo mejor, yo no soy tan experta en eso, se ha mantenido silenciada en el tema de la pandemia o en el tema del estallido social, pero piensan que es una iglesia que está muy quebrada también con los temas de abuso digamos, y de escondimiento de la información. Entonces es una iglesia muy, muy débil desde la representación política, si se quiere, en la ciudadanía, una iglesia muy golpeada. Y una iglesia muy golpeada, claro, por una estructura, pero también por algunos que no somos todos. Entonces, si pensamos que todas, todes, todos somos la iglesia, en el fondo, esa iglesia también, yo también soy quemada, yo también soy quebrada. Entonces, eso era un poco lo que yo quería transmitir. De qué manera yo me miro primero a mí y me veo, bueno, digamos, cómo está quemada y quebrada mi fe, como para contribuir a armar una nueva iglesia. Y creo que un poco las encíclicas hacen eso, siempre hacen un llamado digamos, a discernir, a descifrar los tiempos, pero a construir con los nuevos tiempos. Entonces yo tengo la impresión que es eso, o sea, de qué manera todos empezamos en el fondo a construir a este Cristo que es el quebrado y a construir nuevas iglesias, en este caso desde la ciudadanía, desde esta religión civil. Muchas gracias, Francis. Mientras te escuchaba, recordaba
que también hubo rayado, ¿no es cierto?, y pintura en la catedral, aquí en Antofagasta. Ah, sí, Y me claro. acuerdo haber escuchado declaraciones no recuerdo su nombre, pero del párroco, del sacerdote, como, ahí me corregirán ustedes, pero también él hacía declaraciones como en el sentido de, bueno, si, como que también estaba la iglesia en eso, si estaba rayada y manchada, bueno, también era parte de lo que estaba ocurriendo en el país. Hay otra pregunta, en este caso para Tony, la hace Gustavo Rivera, Tony, y dice, hoy es común escuchar, entre comillas, ocupar los vacíos legales, tanto en la corrupción del Estado y de los privados. ¿Hemos fallado en la formación ética? Sí, buena pregunta. Eh, yo creo que la respuesta es sí. ¿Por qué digo con una cierta seguridad sí, digamos, no? Porque yo estoy de acuerdo con Fernando Montes. Se ha hablado de la crisis y se ha dado muchas interpretaciones que está bien, porque es una crisis muy compleja y creo que se complementan a veces las distintas perspectivas. Pero sin lugar a duda, hay en el fondo una crisis ética. Es decir, si uno piensa un poco, ¿no? Lo que Sergio habló ayer, la necesidad de pensar en términos de nosotros, no está. Más bien tendemos a una época donde somos individualistas. No es automático que pensemos a nivel de nosotros. Y eso es una falla ética muy seria. Si somos incapaces de pensar en términos de nosotros, no vamos a construir país. Para construir país se necesita tener un ideal juntos, un sueño juntos. Habrá distintas maneras de hacer eso, pero tenemos que compartir un ideal. Y eso significa pensar más allá de lo que a mí me conviene. Y en todo, es decir, digamos, el déficit ético se ha visto en las instituciones. Hay una crisis de legitimidad de las instituciones, pero en parte es culpa nuestra. La política, la misma iglesia, en parte es culpa nuestra, es nuestra responsabilidad. La política lo mismo, la economía lo mismo. Hoy en día hay una tendencia de que la economía es la que manda. Y eso no es así. Lo que manda debe ser la política. Y la economía tendrá que adaptarse al pensamiento político cuyo finalidad es construir convivencia. Entonces yo creo que es verdad, es cierto, hay un problema ético muy serio. En ese sentido, a pesar de que obviamente es muy triste lo que está pasando a nivel de pandemia, pero la pandemia nos está abriendo los ojos. Por ejemplo, eso del nosotros es clarísimo. Es decir, si yo no me cuido, hago daño a otros, pero también yo puedo hacer daño a otros. Es decir, la interrelacionalidad es evidente. Aquí o nos salvamos juntos o nos hundimos juntos. No hay alternativa. Es decir, la pandemia no tiene soluciones individuales. Simplemente no tiene. O la sociedad se pone en serio, dice, tenemos que superar eso, o si no, no lo vamos a superar. Entonces, en ese sentido, la pandemia puede ser realmente una gran ocasión para darnos cuenta de cuáles valores hemos perdido. Y no quiero ser negativo, yo creo que la misma pandemia también ha mostrado mucha solidaridad oculta. Yo en eso soy algo crítico de los medios de comunicación. Uno conoce gente que todos los días van a la casa, al departamento, a lo que sea de un anciano o una anciana, porque está sola o solo, y van todos los días a darle comida. El mismo arzobispado con Delivery Solidaridad. Es decir, uno dice, pero ¿por qué los medios de comunicación no destacan eso?
se hace muchas cosas en silencio. Yo creo que está bien que se haga en silencio, pero yo creo que los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad. Eso acuérdense cuando hubo el último terremoto, que al final era tan desastrosa la noticia de que comenzaron a deprimirnos. Y alguien dijo algo y comenzó a decir, sí, hay esto, pero hay lo otro también, etc. Es decir, los medios de comunicación social, a mi manera de ver, no están ayudando a una visión valórica. Muchas gracias, Tony. Y quiero hacer un ejercicio, si me lo permiten, con ustedes. Les quiero compartir, más que preguntas, reflexiones que han hecho algunos asistentes en el chat. Mira, les voy a leer dos reflexiones que me parece que apuntan en el mismo sentido. La primera dice: no estoy de acuerdo con su interpretación de las imágenes del Cristo quebrado, puesto que es muestra de un cristianismo fallido en lo institucional, pero la fe de las personas, hoy en un contexto posmoderno, si se quiere, incluso postinstitucional, la gente está viviendo su fe fuera de las instituciones religiosas e incluso más allá de lo propiamente religioso tradicional. Y también agrega Elia Mafet, dice, y Miguel Calvo, dice, desde la institucionalidad sí está silenciada. Las comunidades de iglesia están presentes en apoyo a los más necesitados por la pandemia. ¿Qué podrían decir frente a estas reflexiones que hacen estos asistentes a la jornada? Sí, eso partiría yo en el sentido en que yo creo que ahora sí se está viviendo la iglesia, o sea, pero efectivamente no se está viviendo la iglesia desde la institucionalidad, desde la política diurna. Se está viviendo la iglesia desde las comunidades de base, como también lo está viviendo la ciudadanía frente a estos procesos políticos del país, sociales y políticos. Entonces, eso me parece como, ahora, posiblemente históricamente ha sido así, pero hoy en día yo diría que las comunidades de base en relación a la iglesia cobran más importancia. Yo me imagino que justamente los movimientos, los bailes, yo estuve en el año pasado digamos, una actividad donde conversábamos con la gente que profesaba la fe a través de los bailes religiosos, y que muchas veces se vieron, en algunas épocas se vieron como paganos, ¿no? En algunas otras como un sincretismo, pero digamos, es justamente esta comunidad de base la que finalmente no ha podido, no ha permitido que la iglesia se derrumbe. Es la comunidad de base, digamos, constituye las raíces de la iglesia, que somos todos nosotros. Entonces, eso es lo que yo siento, y insistiendo en que soy una mujer con, digamos, con profundas dudas, más en lo existencial humano que en lo divino, pero con profundas dudas, siento yo eso, y comparto con Tony, con el padre Tony, que es una oportunidad, digamos, de mostrar nuestro lado solidario, pero no para la fotografía como se hace en la Teletón, ¿no? Sino que para mostrar nuestro lado solidario, de ponernos en el lugar del otro, y de que estas comunidades de base muestren un poco el dar hasta que duela, como decía el padre Alberto Hurtado. Entonces, yo tengo la impresión de que sí, de que es la renovación de la iglesia a través de estas comunidades, digamos, vivas, y por eso la iglesia se incendia, y por eso el Cristo se quiebra, porque esa institucionalidad ya se quebró, pero la base está ahí, es muy rica, está en las ollas comunitarias, por ejemplo, a pesar de que el padre de Río es muy crítico, dice que más bien es un delivery, pero no, yo efectivamente yo veo mucha solidaridad que no la había desde los años 80, entonces eso me parece maravilloso. Creo que es una tremenda oportunidad, no de salvar a la iglesia, sino que de demostrar que la iglesia la hacemos todos nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, a ver, la realidad es compleja, ¿eh? Y entonces hay de todo. Pero, por ejemplo, algo muy positivo. Cuando hay peligro, como una pandemia, obviamente uno comienza a dar vuelta a la pregunta religiosa.
Es decir, cuando uno descubre su fragilidad, viene el pensamiento religioso en sentido amplio. Y obviamente eso influye positivamente. Yo, por ejemplo, me he dedicado a preguntar a algunos párrocos en la misa diaria cuánta gente iba cuando no era virtual Eso. y ahora que es virtual. Y hasta ahora todos me han dicho, mira, la misa diaria unos 10, ahora tengo 50. Sí, eso es cierto. Es decir, uno dice, la realidad es compleja. Entonces, por una parte es cierto, por una parte, especialmente los jóvenes, es decir, la iglesia es una institución que no les atrae. Pero por otra parte, también hay cosas tremendamente positivas. Y en segundo lugar, yo creo que el hecho de que la iglesia se está construyendo en su base es de tremenda importancia. Porque al final, como se ha dicho en América Latina siempre, ¿no? La iglesia es la comunidad de comunidades. Es comunidad en cuanto hay comunidades, porque nuestra fe es comunitaria. Por lo tanto, si a mí me dicen que, mira, la gente está con fe, se está reuniéndose, etc., excelente, excelente. Porque al final decimos que somos iglesia, pero no lo creemos. Y cuando uno habla de iglesia, obispo. No, todos y cada uno en la iglesia tiene su rol y su importancia, pero todos somos iglesia. Eso es el Vaticano II, ¿no? La iglesia es el pueblo de Dios. En eso ha sido un cambio muy grande, muy grande. Y el protagonismo del laicado, especialmente Juan Pablo II, fue, pero la repitió varias veces. Así que yo diría, tiene muchos aspectos eso. ¿Ah? Y nuestro peligro, me parece a mí, es como simplificar la realidad, que es típico de los medios, porque claro, los medios tienen que simplificar, pero que no caigamos en esa tentación. ¿Ah? Y tratamos de ver lo complejo. Es decir, nosotros, los occidentales, nuestra tentación es es esto o lo otro. Y la realidad es es eso y lo otro. Creo que eso es algo que tenemos que aprender Occidente de Oriente. Entonces nos complicamos mucho, pero entonces, ¿es bueno o malo? Los dos. Cuando uno hace un examen de conciencia, a ver, ¿soy santo o soy pecador? Los dos. Sí, esa es la realidad, esa es la verdad. Por eso está esa cuestión de Jesús que es muy sano, ¿no? Es decir, deja crecer a los dos. Cuando crecen, tú sacas la parte mala, pero mientras tanto, si vas a sacar lo otro, vas a sacarlo todo junto. Y eso nos ayuda a ser humildes. Eso nos ayuda como cristianos, como creyentes, a dejar la gracia y dejar de ser pelagianos. Creo yo, por lo menos. Muchas gracias a ambos por sus reflexiones y vamos a hacer un último ejercicio de compartirles algunos comentarios para que ya vayamos cerrando, ¿ya? Y ustedes ahí libremente sobre aquello que les resuene de estos comentarios hacen una intervención final si les parece. Roxana Valenzuela dice: la pandemia nos obligó a encerrarnos físicamente, pero seguimos presos del síndrome de la falta de fe. El vivir como isla y mirando al otro como un extranjero, y como si fuéramos autosuficientes. Y por otro lado, Ivonne Cuellar nos dice: no soy partidaria de destruir para ser escuchado, tampoco lo avalo, pero no me gustó la imagen del Cristo destruido. Esa es una imagen. ¿Qué estamos haciendo con los Cristos vivientes de hoy? La iglesia en ese tiempo estuvo en silencio ante las demandas de justicia, dignidad y violencia desmedida por parte de la autoridad a través de las Fuerzas Armadas. Les comparto, Francis y Tony, estos comentarios y quedan sus reflexiones para que las puedan compartir con los asistentes. Francis, tú eres la sabia. No, yo no soy la sabia. Yo soy la creyente con dudas, padre.
Sí, efectivamente las imágenes, yo tengo la impresión de que siempre algo que nos molesta o nos duele es porque nos revela grandes verdades. Y como decía un poco el padre Tony, digamos, nos revela en la condición de mortalidad, en primer lugar, pero también la condición de lo pequeño que somos. Entonces, la imagen efectivamente no es una imagen que a lo mejor ni siquiera represente posiblemente por todo lo que está pasando en la iglesia, en este caso ahí Monseñor o gente, digamos, más de la iglesia podría responder mejor eso. Pero yo tengo la impresión de que, digamos, las imágenes de quiebre y de quema tienen que ver también con digamos, los quiebres de paradigmas, en primer lugar, de paradigmas de dogmatismos también, no solamente la Iglesia Católica, y también de relaciones jerárquicas. O sea, yo tengo la impresión de que la gente, en primer lugar, quiere más participación en la toma de decisiones, por eso, digamos, quiere más democracias participativas que representativas, pero la iglesia, perdón, pero la gente también quiere ser más escuchada, como decía el padre, la gente quiere hablar. Estos procesos constituyentes que levantó la expresidenta Michelle Bachelet, que yo participé en varios cabildos, la gente quería puro hablar, porque yo siempre pensaba que la gente estaba muy despolitizada. Yo iba a Argentina y el señor del taxi me hablaba de política. Y aquí no me hablan. Pero esto generó toda hablar de política, que es hablar de cómo hacemos ciudadanía y ciudad. Entonces yo tengo la impresión de que esta imagen del Cristo quebrado es un quiebre de los tiempos, un quiebre de los paradigmas, un quiebre de las relaciones y una tremenda oportunidad para construir la iglesia y la sociedad desde insistiría, desde la ciudadanía y desde las bases. Porque la iglesia, digamos, lee los tiempos a través de las encíclicas, y yo creo que el problema es que nosotros no leemos las encíclicas, o más o menos las leemos, pero es increíble porque, digamos, yo las leí para hacer la presentación, algunas las conocía bien, pero me di cuenta, uy, pero esto que dice el Papa está también en el libro de Teoría Política de tal autor. Entonces ahí yo me doy cuenta que en el fondo, bueno, yo creo que la iglesia es una institución política. Es una institución política a nivel internacional porque es una nación-estado, el más pequeño. Es una institución política, me acuerdo que teníamos una discusión en Inglaterra porque cuando iba a ir el Papa Ratzinger, se decía que no le iban a proporcionar guardaespaldas, había una discusión en la ciudadanía, ¿no? Y yo planteaba, es un gran error, porque en el fondo el Papa es un funcionario, digamos, público o político, entonces él merece, digamos, como cualquier primer mandatario, tener sus guardaespaldas o tener su seguridad. Entonces es una institución política desde esa perspectiva. La propaganda más exitosa ha sido la propaganda fide de la Iglesia Católica. Es increíble que todavía, digamos, durante tantos siglos, creamos en la figura de Dios, de Jesús, o sea, es una propaganda increíble. Ahora, lo que yo sí creo, claro, que hoy en día los estados modernos cada vez se van apartando más de la relación con la iglesia, pero yo creo que además se van apartando más de las relaciones éticas o valóricas, que eso me parece más preocupante. Y ahí un poco concuerdo con Tony en que clase, o sea, tendríamos que todos tomar clases de ética para, en el fondo, ir desarrollando comportamientos adecuados y ir discriminando los inadecuados. Entonces, yo tengo la impresión que eso es un poco la iglesia que se quiebran los tiempos, se quiebra el paradigma, y también se quiebra la antigua concepción de que la iglesia solamente es política diurna o solamente es institucionalidad. Sí, sí. Yo diría lo siguiente, es decir, a ver, sin desconocer que como iglesia hemos cometido errores, sin desconocer eso, hoy en día también hay que ser realista, digamos, la iglesia no es noticia y en general no tiene cabida, salvo cuando se trata de criticarla, pero si no, no es noticia. Entonces,
hoy en día ha cambiado mucho porque no tiene alcance a los medios de comunicación. Y en segundo lugar, a ver, yo creo que es una ocasión privilegiada para que aprendamos a ser humildes. Yo creo que muchas veces, como iglesia, tenemos como la impresión de tenemos que enseñar a los demás. Creo que es una ocasión para dejar esa postura. Es decir, a ver, no enseñar al otro con palabras, sino que yo tengo que hacer gestos concretos, porque el otro hoy en día no me cree por lo que digo, me cree por lo que hago. Entonces, yo creo que es un momento privilegiado para realmente hacer un examen, a ver, cómo ser cristiano hoy, qué podemos hacer. Y más que hablar es actuar. ¿Ah? Yo creo que esa ayuda, por ejemplo, a personas que lo están pasando mal, ese es ser evangelio para el otro. Entonces, yo creo que es una oportunidad única para que aprendamos a ser humildes. Y creo que es sumamente importante. Ya decía Pablo VI, me acuerdo, lo que la iglesia necesita hoy no son tanto profetas cuanto testigos. Porque en nuestra época se cree en el testigo y no en el que habla. Entonces es muy importante y además es puro evangelio. La parábola del juicio final no dice, a ver, ¿en qué creíste? No, dice, ¿qué hiciste? Entonces yo creo que es una ocasión para que realmente, como dice San Pablo, que la fe se haga caridad. Y gracias por esta reflexión, porque uno le ayuda a dar vuelta a la cabeza. ¿Eh? Y son aproximaciones que uno tiene, hay que seguir dándole vuelta. Pero muchas gracias. No, muchas gracias a Francis Espinosa, a Tony Mifsud. Yo creo que interpreto a todos los asistentes, hemos quedado muy satisfechos con este espacio de reflexión que ustedes han generado. Pueden haber opiniones diversas, no compartir todos los planteamientos, pero hemos tenido un espacio de respeto y de profunda reflexión, así que les agradecemos a cada uno de los que ha hecho sus preguntas. Hay varios que han compartido sus reflexiones, están puestas en el chat, no las podemos leer todas, pero están puestas en el chat para que cada uno pueda revisarlas. Y ya estamos terminando esta jornada, quisiéramos agradecer a cada uno de los expositores, Sandra, Conclive, que estuvieron el día miércoles, ayer Óscar y Sergio, que también nos están acompañando hoy día, y por cierto, ¿no es cierto?, a quienes ya acabamos de agradecer, a Francis y a Tony por sus presentaciones. Yo me atrevería a decir modestamente que lo que hemos visto como un hilo conductor es la esperanza, no obstante los tiempos complejos, y dicen que hay un poeta argentino que decía, la esperanza dispone de tantos terrenos baldíos. Y bueno, aquí en el norte tenemos harto terreno baldío, tenemos harto desierto, así que tenemos harta esperanza para disponer de ella. Ya ir cerrando este encuentro, ¿no es cierto?, esta novena semana teológica, le queremos dar la palabra al padre André Huber para que él también haga un cierre en representación de los organizadores de esta importante semana teológica, ya en su novena versión. ¿Ya? Padre, tiene usted la palabra. Gracias, Víctor. Yo simplemente quiero dar gracias a todos primero los expositores, ya Víctor se refirió a ellos, así que, pero evidente que fue todo un esfuerzo de presentar, de contestar la pregunta, etcétera. Dar gracias también a los que prepararon eso. Acuérdense que los que prepararon todo esta semana teológica, el Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de la Universidad del Norte y Conferre, y todos unidos con el Arzobispado de Antofagasta. Así que te doy las gracias. También es evidente, hoy día, este año teníamos un desafío muy especial porque estamos todos en casa. Antes nos reuníamos en varias partes, había grupo para conversar, había plenario. Este año tuvimos que hacer un sistema especial
de hacerlo por Zoom. Tenemos un promedio de primer día 125, después más de 100 cada día personas, así que quiero dar gracias a todos, porque es evidente también un esfuerzo de estar casi 2 horas frente a la pantalla y escuchar y compartir, y me imagino que reflexionar también. Quiero dar gracias también a nuestro presentador, a Víctor, que se ha esmerado para presentar, para difundir, para resumir en todo momento lo que decían tanto los expositores como los leyendo el chat ahí entre medio, etcétera. Así que fue un esfuerzo de todos y gracias. Eso creo que es importante. Y vamos a ver el próximo año a la 10ª, se les invita ya desde ahora, que vamos a ver si lo hacemos por Zoom o si lo hacemos presencial, o quizás lo hacemos tanto presencial como Zoom. Había que ver, porque el Zoom llegó para quedarse. Y vemos ahí, son desafíos. Toda vida es desafío también nuestra Semana Teológica. Así que muchísimas gracias a todos. Y quiero dar la palabra a Monseñor, o tú presenta, Monseñor Víctor, para terminar nuestra reunión, esta semana con una oración. Muchas gracias, Padre, por todo lo que ha dicho, y felicitarlo a usted por la organización. Me consta la serie de reuniones previas toda la semana para que este evento pudiese llegar a buen puerto. Y ya para ir cerrando, les vamos a pedir al final, eso sí, que se queden un minutito, pero queremos, ¿no es cierto?, ya ir cerrando formalmente, y queremos invitar al arzobispo de Antofagasta, Monseñor Ignacio Ducase. Por favor, arzobispo, la palabra es suya. Muchas gracias. Queridos hermanos todos que nos han acompañado estos días, nuestra Semana Teológica está terminando su 9ª versión y su primera versión online. Hemos querido, a través de estos días, adquirir nuevos elementos para acercarnos a una respuesta más madura y auténticamente creyente ante la pregunta: ¿contribuye la fe a una mejor sociedad? Pregunta que quizás alguna vez la hemos hecho a nosotros mismos. Sin duda, muchas veces nos la han hecho a nosotros, otras personas, creyentes y no creyentes. Pregunta, además, que surge de la vivencia nuestra como país y como región ante el estallido social, el COVID-19 y el plebiscito recién celebrado. Verdaderos signos de los tiempos para nosotros, es decir, señales con las cuales Dios, ese Dios que se nos ha revelado en la persona de Jesucristo, nos va visualizando su voluntad. Para ayudarnos a la comprensión de estos signos y asomarnos a una respuesta coherente con nuestra fe, nos han ayudado algunos hermanos, especialistas en diferentes áreas del saber humano, que nos han dado algunas claves bíblico-teológicas para leer estos signos de los tiempos, como también verdaderas oportunidades y criterios éticos para discernirlos. Al igual que nos han ayudado a ver con más claridad los desafíos culturales de nuestra sociedad, sus orígenes y proyecciones a la crisis actual que vivimos. A todos ellos repetimos, muchas gracias. Ha sido sin duda una clarificadora ayuda la que nos han brindado estos especialistas, porque un análisis atento de la realidad que vivimos, en medio de estos signos, de las causas socioculturales que la producen, nos pueden ayudar eficazmente a salir de ella, de la crisis, si sabemos verlos como unos signos de los tiempos que urgen a buscar un nuevo perfil para la realización histórica de la identidad cristiana, nuevas formas y cauces para su presencia en la sociedad. La Iglesia se encuentra en uno de los momentos de transición más arriesgados y fascinantes de su larga historia. Como lo mencioné, referido a nuestra comunidad diocesana, en mi carta pastoral, La Ventana del Oriente,
Jesucristo nuestra esperanza. De un lado, declina una civilización en la que la Iglesia, desde hace pocas décadas, se encontraba inserta como instancia suprema de unidad y de legitimación. De otro lado, se abre una cultura nueva, a la vez global y diferenciada, que debe ser habitada y evangelizada. En este permanente claro-oscuro de la fe y de la vida, emergen actitudes que pretenden abrir perspectivas de luz matinal. En un momento de transición epocal como el que vivimos, nada es fácil. Sin embargo, tampoco es digno quedarse de brazos cruzados en una pasiva actitud de espera. En la oportunidad de lo real se van mezclando contextos que precisan un serio discernimiento comunitario. Solo desde la mirada atenta y desprejuiciada adquiere sentido la palabra del profeta Isaías. Algo nuevo está pasando. ¿No lo notas? Queridos hermanos y hermanas, sigamos atentos a la realidad por medio del análisis de perspectivas que pretenden incorporar en la complejidad del momento signos de novedad en las que el Papa Francisco nos ha insistido de muchas maneras. Por ejemplo, la evangelización asumida como dicha y tarea, es decir, con renovado ardor misionero, básicamente lo plantea en Evangelii Gaudium. Y las actitudes de verdadero, sincero y respetuoso diálogo con los demás, sea quien sea el otro, para pensar el futuro de Chile y construir una mejor sociedad donde brille la fraternidad y la amistad social. Fratelli tutti. Agradezco la participación de todos ustedes estos días de encuentro, formación y diálogo. Reitero mi agradecimiento a los expositores, a los que hicieron preguntas, a nuestro moderador, señor Víctor Flores, y al equipo organizador de esta 9ª Semana Teológica. Y como dijo el apóstol Pedro al paralítico, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy. Les regalo la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus comunidades y permanezca en ustedes para siempre. Espero Amén. que cada uno de ustedes diga, como decimos en el lenguaje de los bailes religiosos, para el año próximo volveré. Muchas gracias. Muchas gracias, arzobispo, a usted por su mensaje, por su bendición. Y efectivamente, esperamos volver. Esto tiene nuevos capítulos, así que el próximo año, como decía el padre Andrés, o virtualmente o presencialmente, esperamos encontrarnos. Y para hacer el cierre, también siempre es importante tener un testimonio gráfico. En otra oportunidad, Monseñor, nos habríamos sacado una foto en un salón grande, todos juntos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pedirles que habiliten sus cámaras, ¿ya? Por favor, que puedan todos los que están presentes habilitar sus cámaras y podamos hacer un saludo colectivo, de manera que el equipo que está de periodistas que está detrás, ¿no es cierto?, en toda la organización, nos pueda sacar una foto y tengamos eso como un registro histórico de esta 9ª Semana Teológica. Así que la invitación a un saludo, si les parece, con ánimo, no sean tímidos. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Y bueno, como bien decía el arzobispo y el padre Andrés, a nombre de todos los organizadores, muchas gracias por su participación. Y estamos viéndonos, ¿no es cierto?, a la vuelta de la esquina el próximo año en lo que debe ser la 10ª Semana Teológica. Muchas gracias